En el libro del Génesis hay 6 líneas que la Iglesia nunca explicó hasta el final. 6 líneas que suenan como el fragmento de otra historia, más antigua, más aterradora. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí las que quisieron. Hijos de Dios, no hombres, no profetas, hijos de Dios. Y después, una frase que hiela la sangre. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Gigantes, Nefilim, criaturas que no debían existir. Y luego, silencio. Ni una palabra más. Como si alguien hubiera arrancado las páginas del libro. Como si alguien decidiera que la humanidad no debía conocer la verdad. Pero la verdad no desaparece. Se esconde en textos prohibidos, en apócrifos, en pergaminos que la Iglesia declaró heréticos. Y uno de esos textos, el libro de Enoc, lo cuenta todo. Enoc fue el 7º desde Adán, el hombre que caminó con Dios y no conoció la muerte. Dios se lo llevó vivo. Eso es lo único que dice la Biblia sobre él. Pero el libro de Enoc es su testimonio, escrito antes del diluvio, preservado a través de milenios, y en él está la historia de lo que realmente sucedió. Enoc escribe, eran 200 ángeles llamados los vigilantes. Su misión era observar a los hombres, no intervenir, solo observar. Pero vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Su líder se llamaba Semiaza. Reunió a los demás en el monte Hermón, esa misma montaña donde miles de años después Jesús se transfiguraría ante sus discípulos. ¿Coincidencia o una señal? En la cima del Hermón hicieron un juramento terrible. Se juraron entre ellos que todos cometerían este pecado juntos, para que ninguno pudiera después culpar al otro, para que la culpa fuera compartida. Y descendieron. Los vigilantes tomaron esposas de entre los humanos, y ellas les dieron hijos, pero no eran niños, eran monstruos, Nefilim, gigantes, criaturas de 3000 codos de altura, así escribe Enoc. Seres que devoraban todo. Primero, las cosechas de los hombres, después, a los propios hombres, luego, entre ellos mismos. La tierra gemía bajo su peso, los ríos se teñían de carmesí, el cielo se llenó de humo de hogueras donde asaban carne. Pero eso era solo el comienzo. Los vigilantes trajeron conocimientos a los hombres, conocimientos prohibidos. El ángel Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Les reveló el arte de la guerra. Antes de eso, los humanos no sabían cómo eliminarse entre sí de forma masiva, organizada, eficiente. Otros ángeles enseñaron magia, hechizos, brujería. Revelaron los secretos de raíces y plantas, no para sanar, sino para venenos y pociones. Enseñaron a las mujeres a adornarse, cosméticos, joyas, seducción. Abrieron a los hombres la astrología, no para conocimiento, sino para manipular el destino. Dieron a la humanidad conocimiento antes de tiempo, conocimiento sin sabiduría, poder sin responsabilidad. Y el mundo se hundió en el caos. Enoc escribe, y vino gran impiedad y mucha fornicación, y se desviaron, y todos sus caminos se corrompieron. La tierra fue profanada, no metafóricamente, literalmente. El código genético de la humanidad fue alterado, la sangre mezclada, la frontera entre lo angélico y lo humano borrada. Y entonces el grito de los hombres llegó al cielo. 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, vinieron ante Dios. Dijeron, la tierra clama, las almas de los que partieron piden justicia, la creación está destruida. Y Dios respondió,
envió a Rafael a atar a Azazel, atarlo de pies y manos y arrojarlo al desierto de Dudael, a un pozo lleno de piedras afiladas, y cubrirlo de oscuridad hasta el día del gran juicio. Envió a Gabriel a destruir a los Nefilim, a enfrentarlos entre sí, que se exterminen solos con las espadas que Azazel les enseñó. Envió a Miguel a encadenar a Semiaza y al resto de los vigilantes, encadenarlos y arrojarlos a los abismos de la tierra, a prisiones bajo las montañas, hasta el día del juicio por 70 generaciones, y después el diluvio. La Biblia dice: Dios vio que la tierra se había corrompido y decidió destruir todo lo viviente, pero no explica por qué. El libro de Enoc explica: el diluvio no fue un castigo por pecados, fue una purificación, la eliminación de una contaminación genética, la destrucción de lo que no debía existir. Noé fue elegido no porque era justo, fue elegido porque su linaje era puro. Perfecto en sus generaciones, dice la Biblia. Su ADN no estaba mezclado con el angélico. Las aguas vinieron, los Nefilim se ahogaron, sus cuerpos perecieron, pero sus almas, aquellas que Enoc llama espíritus malignos, permanecieron en la tierra, sin cuerpos, hambrientas, sedientas. Ellos se convirtieron en demonios. Ellos todavía vagan por el mundo, buscando a quien devorar. Después del diluvio, el libro de Enoc desapareció del canon. La Iglesia lo llamó apócrifo, herético, peligroso. ¿Por qué? Porque explica demasiado. Muestra que el mal no vino de los hombres, que el primer pecado no lo cometieron Adán y Eva, que en la tierra hubo una guerra entre el cielo y los caídos. Muestra que la historia de la humanidad no es solo una historia de pecado y salvación. Es una historia de intervención, de experimentos genéticos, de híbridos, y lo más terrible, muestra que los vigilantes todavía están aquí, atados, esperando, hasta el día del juicio. En 1947, en las cuevas de Qumrán, encontraron los rollos del Mar Muerto, entre ellos copias del libro de Enoc en arameo. Datación: 200 años antes de Cristo. Entonces no es una invención. Es un texto de miles de cientos años. Un texto que los judíos consideraban sagrado antes de que se formara el canon bíblico. Más aún, el apóstol Judas cita el libro de Enoc en su epístola, directamente, palabra por palabra. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de ellos. Entonces los primeros cristianos conocían este libro. Lo reconocían. ¿Por qué lo quitaron? Porque hace preguntas que la Iglesia no quiere responder. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Dónde están sus restos? ¿Por qué en los mitos de todos los pueblos, desde Grecia hasta América, hay historias de gigantes? Y la pregunta más importante: ¿pueden los vigilantes regresar? Si quieres saber la respuesta, suscríbete, porque la segunda parte de esta historia cambiará todo lo que pensabas sobre la Biblia. Escribe en los comentarios: ¿crees que los Nefilim existieron o es solo un mito? El libro de Enoc no termina con el diluvio, termina con una profecía. Enoc describe una visión. Ve el fin de los tiempos. Ve cómo los vigilantes son liberados de sus prisiones. Ve la batalla final y ve el juicio. Y en aquellos días los ángeles se reunirán y se lanzarán hacia el oriente, hacia los partos y los medos. Incitarán a los reyes, y un espíritu de confusión vendrá sobre ellos, y serán derribados de sus tronos. Partos y medos, pueblos antiguos del Medio Oriente. Pero el significado es claro. En los últimos días comenzarán guerras en la tierra, no accidentales, provocadas. Enoc dice: antes del fin, el mundo volverá a estar en el mismo estado que antes del diluvio.
conocimiento sin sabiduría, poder sin moral, mezcla de lo que no debe mezclarse. ¿Suena familiar? Hoy es 2025. Vivimos en una época en que la humanidad nuevamente ha recibido conocimiento prohibido. Edición genética, CRISPR, inteligencia artificial, transhumanismo, fusión del hombre con la máquina. Nuevamente cruzamos fronteras, nuevamente jugamos a ser dioses. Los científicos hablan de crear humanos mejorados, de editar embriones, de cargar la conciencia en computadoras, de inmortalidad a través de la tecnología. Esto no es ciencia ficción, está sucediendo ahora mismo, y si creemos a Enoc, esto es una señal de que nuevamente nos acercamos a esa línea que la humanidad ya cruzó una vez. Pero hay algo más. En el libro de Enoc está escrito: los Nefilim no desaparecieron completamente. Después del diluvio regresaron, en forma reducida. La Biblia los menciona nuevamente en tiempos de Moisés. Los exploradores enviados a la tierra de Canaán regresaron aterrorizados. Allí vimos a los gigantes y éramos a nuestros propios ojos como langostas ante ellos. Goliat, un gigante de 6 codos y un palmo, casi 3 metros. El filisteo que David eliminó tenía 6 dedos en cada mano y cada pie. ¿Anomalía genética? ¿O señal de que la sangre de los Nefilim todavía corría en algunos linajes? En Deuteronomio, Dios ordena a Israel: destruye a todos los habitantes de Canaán. No dejes a nadie con vida, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Suena cruel, pero si conoces el contexto del libro de Enoc, no es genocidio. Es una operación quirúrgica, la eliminación de los últimos rastros de contaminación genética. Los vigilantes fueron encerrados en prisiones, pero su influencia permaneció. Enoc escribe: los espíritus malignos, las almas de los Nefilim, vagan por la tierra. No pueden perecer porque no son completamente mortales. No pueden regresar al cielo porque no son completamente angelicales. Están atrapados entre mundos, hambrientos, enfurecidos, buscando cuerpos que puedan poseer. Jesús expulsaba demonios constantemente. Esto no es una metáfora, son confrontaciones literales, y él conocía su naturaleza. Cuando los demonios lo veían, gritaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. ¿No ha llegado todavía el tiempo? No ha llegado el tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo del juicio, ese mismo juicio profetizado por Enoc, el juicio sobre los vigilantes y su descendencia. El apóstol Pedro escribe: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. El apóstol Judas repite: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Están ahí, atados, esperando. Pero, ¿qué pasa si las cadenas se están debilitando? En los últimos años, por todo el mundo se encuentran artefactos extraños, esqueletos de gigantes, cráneos con formas alargadas, estructuras megalíticas que no pudieron construir humanos con herramientas primitivas. La ciencia oficial calla, o ridiculiza, o esconde los hallazgos en los almacenes de museos, pero las evidencias se acumulan. En los años 50, en los desiertos de Perú, encontraron cráneos alargados, con un volumen cerebral 25% mayor que el humano. El análisis genético mostró: el ADN no corresponde completamente al Homo sapiens. En Turquía descubrieron Göbekli Tepe, un complejo de templos de 12.000 años de antigüedad, construido antes de la invención de la agricultura, antes de la aparición de la civilización. ¿Por quién? En el libro del Génesis dice:
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después del diluvio. ¿A dónde fueron? ¿Por qué todas las culturas antiguas, sumerios, egipcios, griegos, mayas, incas, hablan de dioses que descendieron de los cielos? ¿De hijos de las estrellas que enseñaron a los hombres a construir, contar, escribir? ¿Coincidencia o memoria común de algo real? Enoc advirtió: antes del fin, todo se repetirá. El conocimiento será usado incorrectamente nuevamente. Las fronteras serán violadas nuevamente. Y entonces vendrá el juicio. En 2026 ocurrirá un evento astronómico raro. Una alineación planetaria que sucede una vez cada varios miles de años. Algunos estudiosos de la Biblia dicen: es una señal. Tal vez sea solo coincidencia, tal vez no. Pero una cosa es clara: vivimos en tiempos en que la humanidad nuevamente está en el umbral. Nuevamente recibimos conocimientos que podemos usar para crear o destruir. Inteligencia artificial, biotecnología, computadoras cuánticas. Nuevamente intentamos ser como dioses, como en los días de Enoc. El libro de Enoc fue removido de la Biblia, pero su mensaje permaneció. Los vigilantes cayeron porque desearon lo que no les pertenecía. Violaron el orden de la creación, y por eso serán juzgados. Los Nefilim fueron destruidos, porque su existencia era una distorsión del plan de Dios. Eran un error que debía ser corregido. La humanidad recibió una segunda oportunidad después del diluvio, pero nuevamente sigue el mismo camino. Enoc lo vio y lo escribió, como advertencia. El último capítulo del libro de Enoc es el más importante. Enoc describe cómo fue elevado a los cielos. Atravesó los 7 cielos. Vio el trono de Dios. Vio los libros donde están escritas todas las obras de hombres y ángeles. Y le mostraron el futuro. Vio el día en que todo lo oculto será revelado. Cuando los vigilantes sean sacados de sus prisiones. Cuando cada uno reciba según sus obras. Vio fuego, no ese fuego que quema madera, ese fuego que quema el pecado, que purifica la creación. Y vio un nuevo cielo y una nueva tierra, un mundo sin nefilim, sin ángeles caídos, sin distorsiones, un mundo como debió ser desde el principio. La Iglesia quitó el libro de Enoc de la Biblia, pero la verdad no desaparece. Si quieres saber más sobre textos prohibidos, sobre lo que está oculto a la gente, sobre las profecías de 2026, suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando. Escribe en los comentarios: ¿crees que los vigilantes todavía están encerrados? ¿O las cadenas ya comenzaron a romperse? La verdad espera a quienes están listos para buscarla.